Bien, ahora entonces en forma oficial les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tercer capítulo o tercer café virtual en Pensum. El tema que nos convoca el día de hoy es la industria del retail, adaptarse o reinventarse. La invitación es a explorar estos caminos y dimensionar los desafíos que cada uno conlleva. Les quiero presentar a quien será la relatora el día de hoy. Se trata de Carolina Luján Muñoz, ella es socia y directora ejecutiva de Pensum. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en Administración y Dirección de Recursos Humanos de la misma casa de estudios. Cuenta con más de 18 años de experiencia en consultoría empresarial, ha dirigido múltiples proyectos de reestructuración organizacional y procesos de cambio estratégico en empresas productivas y de servicios en Chile como en Latinoamérica. Les queremos pedir en forma especial que durante la presentación desactiven sus cámaras y micrófonos y también comentarles que hacia el final vamos a tener un espacio en el cual la señora Carolina va a poder responder sus consultas. Las que le solicitamos las envían por el chat de este mismo Zoom. Ya es un botoncito que abajo dice chat. Bien, entonces lo dejo con la señora Carolina Luján. Bienvenidos a este café virtual. Buenos días a todos. Buenos días y quisiera darle las bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este espacio que tenemos para compartir con ustedes. Para aquellos que me están viendo y piensan que se equivocaron de café virtual porque la foto no tiene nada que ver conmigo, no, es solamente que esto es un efecto de la pandemia. Así que en el fondo no se preocupen, soy la misma que aparece en el afiche. En el día de hoy nos vamos a dirigir, voy a compartir con ustedes la pantalla. El tema que nos convoca, como bien dice el nombre del café virtual, es la industria del retail, si los caminos que nosotros vemos es que se debe adaptar o necesariamente reinventarse. En el día de hoy voy a hablar sobre dos grandes temas para efectos de que es hacer productivo el tiempo. El primero es qué ha sucedido con los consumidores en este tiempo de pandemia. Y después, cómo nosotros visualizamos que esta industria, que ha estado golpeada, puede construir esta nueva normalidad o lo que hemos llamado nueva normalidad. Primero partamos hablando qué ha sucedido con los consumidores, y sin ningún ánimo de abrumarlo, pero me gustaría contextualizar lo que le está pasando a los consumidores, porque efectivamente estamos viviendo una etapa y una época de mucha incertidumbre y complejidad. No tan solo por la crisis sanitaria, sino con lo que esta nos ha heredado, que básicamente es la crisis económica, y recordemos específicamente que en nuestro país además veníamos de un impacto no menor a partir del 18 de octubre. Por lo tanto, en ese escenario es que todos tenemos que entender qué está pasando con los consumidores. Lo primero que me gustaría señalar es que en diversos estudios que se han hecho a nivel mundial, en el cual está obviamente Chile, tanto por consultoras internacionales como por GfK en Chile, aparecen 5 sentimientos o 5 pensamientos que hoy día inundan la cabeza de las personas. El primero, y que es absolutamente natural, es que hoy día las personas se sienten muy ansiosas. Y obviamente esta ansiedad está dada por el temor y la angustia que le genera el tener pérdidas de todo tipo, pérdida de la salud, pérdida de un ser querido, pérdida de la fuente laboral, y por lo tanto, en ese ambiente que se desempeña, el principal sentimiento que hoy día tiene la gente es la ansiedad. Solo para que puedan dimensionar esto, en el mes de abril, CADEM en su encuesta de plaza pública señaló que el 63% de las personas en Chile declaraba sentir ansiedad. Esa misma encuesta repetida en el mes de mayo nos dice que es 87%, es decir, si hay un sentimiento que hoy día inunda a la población, en Chile al menos, es la ansiedad. Una segunda sentimiento que tienen las personas es que hoy día, producto de lo que están viviendo, cada vez más quieren estar más conectadas con sus familias, con sus amigos, con la comunidad. Es decir, había una revalorización de todo lo que tenga que ver con
conexiones y nexos más bien de tipo emocional. Un tercer elemento que está hoy día en la cabeza de las personas es que en general la gente quiere tener un consumo mucho más consciente, y no tan solo lo declara a nivel de idea, sino que además esto se ha traducido en absolutamente una realidad, y si uno analiza cómo ha cambiado el comportamiento, aquellas categorías que tienen mayor consumo, obviamente son aquellas que están asociadas a productos esenciales, y todo aquello que es considerado más superfluo ha disminuido bruscamente su consumo. En Chile, aquí tenemos algunas matices con respecto a lo que sienten los chilenos. Los chilenos no tan solo declaran tener un consumo más consciente, sino que declaran que se sienten mal gastando en aquellas cosas que no son conscientes. Y principalmente esta actitud viene de tener una mayor conciencia con lo mal que lo están pasando muchos de las personas que están a su alrededor. Este sentimiento se ha ido exacerbando con la pandemia, y sus inicios los empezamos a ver después, en octubre. Después del 18 de octubre se empezó a generar esta sensación, pero hoy día ya es bastante más notorio. Otro elemento que también tenemos que tener en la cabeza que le está pasando a los consumidores es que en general están buscando un estilo de vida más equilibrado y saludable. Si la pandemia ha hecho reflexionar sobre muchos aspectos de cómo estamos viviendo y de cómo estamos enfrentando la vida, y la gente ha tenido una mirada de querer equilibrar ciertos aspectos de su vida. En este escenario que hay veces bastante agobiante y negativo, la gente necesita sentir esperanza, y necesita sentir de que todo lo que está pasando tiene finalmente un propósito. Y la gente anda en la búsqueda de ese propósito, de tener una vida más amable y más segura. Ahora, este tema del propósito quisiera que lo tuvieran bien en su retina, porque este propósito no tan solo la gente lo anda buscando para su vida, sino que también está observando cuál es el propósito de las marcas y cuán consistente es el accionar que tiene cada una de ellas con este propósito. No quiere decir que vayan a premiar a aquellas que en el fondo sean consistentes o con su propósito, pero lo que sí se manifiesta, y claramente, y en Chile hemos visto algunos ejemplos de eso, que cuando las empresas no son consistentes con su propósito, lo que el consumidor hace es castigarla, y castigarla con lo que puede hacer, lo que es dejar de consumir o dejar de preferir la marca. En este escenario más bien yo diría que desde un mundo más de sentimientos y de emociones, también lo que ha ocurrido es que han cambiado las valoraciones. En esta matriz que contiene, se han relevado 30 atributos que gatillan el consumo de distintas categorías en el mundo B2C, hay 3 que han cobrado muchísima más importancia, y ustedes van a dar cuenta que de alguna manera esto es absolutamente consistente con lo que les acabo de relatar desde el mundo más bien cualitativo. El primero es que efectivamente ha aumentado la valoración de reducir el riesgo, y esto tiene que ver con de alguna manera disminuir las pérdidas, cualquiera sean ellas. El segundo tiene que ver con reducir la ansiedad, que ya me referí, y el tercero con la afiliación y pertenencia. Es decir, esto que la gente está sintiendo también significa de que están cambiando sus valoraciones. ¿Qué impacto tiene esto para la industria del retail? Obviamente que aquellos productos que están más directamente asociados a estos atributos van a ver aumentadas sus demandas. Y por otro lado, aquellos productos, y esto es una sugerencia, que hoy día pueden en el fondo linkear su oferta con este tipo de producto, háganlo, porque la gente anda y valora más que lo que valoraba hace algún tiempo atrás estos atributos. En este escenario de mucha ansiedad, de mucho temor, de confinamiento, también hemos observado que se han generado comportamientos compensatorios. Y los he denominado así porque de alguna manera no tenemos ninguna seguridad que estos sean permanentes en el tiempo. Porque lo que está haciendo en la mente de las personas es que está en la angustia, que yo trato de compensarlo de alguna manera. Para aquellos que somos más TOC, y no sé si los representa o no,
pero la angustia nos llevó a ordenar todo. Yo creo que en mi casa no hay ni un cajón que yo no haya ordenado, ¿ya? A tratar de ordenar de alguna manera, a de agendar, a buscar ciertas rutinas que me permitieran en el fondo disminuir la ansiedad. Hay otra gente que derechamente en su primer comportamiento, y lo vimos en el inicio de la pandemia, decidió que quería limpiar y desinfectar todo. Y los consumos que hemos visto y los agotamientos y los quiebres de stock de productos asociados a eso han sido significativos. Hay otros que decidieron mejor dediquémonos a crear. Y por lo tanto, en el fondo, tengamos clases de cocina por Zoom, dediquémonos a bordar, a tejer, y hay otros que derechamente no han sido capaces de soportar en el fondo la ansiedad que tiene y han consumido ansiolítico o alcohol o cualquier cosa que ya sea un poquito más extrema para calmar. Estos comportamientos que son compensatorios, algunos podría ser que se mantuvieran por un tiempo, pero no necesariamente van a ser permanentes, algunos de ellos. Hay otros que quizás sí lo sean, ¿ya? Pero hay otros comportamientos que sí tienen carácter de más permanentes o sí están generando un punto de inflexión. Hace mucho tiempo que venimos escuchando del uso de los canales digitales, pero la verdad que la pandemia, como bien se ha dicho, exacerbó el uso porque nos llevó a usar estos canales en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy día nuestros hijos se educan a través de alguna plataforma tecnológica, hoy día nos informamos por algún mecanismo también, por algún dispositivo o algún mecanismo de esto. Estamos sociabilizando de esta misma manera. Y estamos, para qué decir, comprando, porque no tenemos otra alternativa más que comprar por estos mecanismos digitales. Si bien es cierto, estos comportamientos se venían dando, lo que hemos visualizado es que había un aumento acelerado del uso de todas estas herramientas. Pero algo relevante para la industria es que no tan solo han sido los mismos usuarios que teníamos antes los que hemos consumido, sino que se han incorporado nuevos usuarios al uso de las plataformas tecnológicas. Para que se dé una idea, en Estados Unidos se estima que en el mes de abril se sumaron por primera vez al uso de los canales digitales, en marzo, 10 millones de personas. No tengo las cifras para Chile, pero deben ser también significativas. Y la otra cosa significativa es que el uso ha sido absolutamente transversal. Es decir, yo personalmente no me imaginaba asistiendo a una consulta médica hace un año atrás, y sin embargo lo he hecho. Y hay algunos usos o comportamientos que se han desarrollado que efectivamente van a generar un cambio en la industria, como por ejemplo el de la medicina. También tengo que decir de que si bien estos cambios de comportamientos o este mayor uso se ha dado en forma transversal, obviamente se concentran en aquellas generaciones que son más nativos, por decirlo, como me dice mi hijo, más nativo tecnológico, que son básicamente la generación Z y los millennials. Son personas que obviamente hacen un uso mucho más intensivo de estas herramientas que podrían ser la generación X o los baby boomers. Hay un segundo comportamiento que nos pilló de sorpresa, al menos en Chile. Llegó un minuto en que nos tuvimos que ir a trabajar a las casas y cada uno de nosotros se adaptó a este sistema. Si bien las empresas habían pensado, y hace mucho tiempo que venían pensando que esta era una manera que podría ser de aumentar la productividad, y por otro lado teníamos a los colaboradores o a los trabajadores que querían buscar alguna manera de flexibilidad y evitarse los tiempos de traslados que en Chile no son menores. Esto lo improvisamos, de un día para otro nos tuvimos que ir a trabajar, y en términos de lo que es productividad, si bien en Chile no tenemos cifras, pero en Estados Unidos se habla que las empresas han aumentado más o menos un 20% su productividad. Ojo con la cifra, porque esta es una productividad que se está generando en tiempos especiales, donde estamos confinados. No sabemos lo que va a pasar cuando ya no exista confinamiento. En Chile hoy día hay 1 de cada 4 personas de la fuerza laboral está teletrabajando. Bueno, no es un número menor, obviamente que esto está concentrado en ciertos cargos o en ciertas funciones, y también especialmente hay una concentración alta en personas de mayor educación.
Aquí hay una oportunidad, obviamente, para las empresas de repensarse cómo van a volver o cómo va a ser este nuevo mundo del trabajo. Y existen dos visiones del impacto que va a generar este cambio en el mundo del retail. Para algunos, dice que el aceleramiento del teletrabajo o el aumento del teletrabajo en las empresas lo que va a hacer es que la gente, al permanecer más en su casa, va a utilizar más los medios digitales, con lo cual, en el fondo, vamos a tener un aceleramiento aún mayor. Pero por otro lado, hay algunos que sostienen que esto va a ser absolutamente inverso, porque dado que estamos más tiempo en la casa, lo que vamos a querer, obviamente, es tener un minuto de disfrutar, de sociabilizar y ir a chopear, por decirlo de alguna manera, va a ser algo que nos genere una experiencia positiva. Lo más probable es que no va a ser ni uno ni lo otro, pero no sabemos cuál va a ser la dimensión del impacto en los próximos meses. Y esto también va a impactar dependiendo cómo las empresas chilenas resuelvan la combinación entre trabajo presencial con trabajo remoto. Hay un tercer comportamiento que ha sido bien notorio durante todo este tiempo, que las personas cada vez nos atrevemos más a comprar otras marcas. Obviamente que esto está bastante predispuesto por dos variables. Primero, por disponibilidad. Es decir, si necesitamos comprar arroz y no hay de la marca prefavorita, probamos otra. En general, nuestras barreras durante este tiempo de probar cosas nuevas están más bajas, porque estamos valorando cosas más relevantes, más esenciales, y por lo tanto, entre un aceite y otro, la verdad que no nos complicamos mucho. Por lo tanto, nos atrevemos a comprar otra marca. También esto está influenciado porque andamos en la búsqueda de productos más asequibles, y en los próximos meses este comportamiento se va a mantener. ¿Qué es lo relevante de esto? Que si bien podríamos explicarnos de que durante un periodo como el que estamos viviendo la gente esté dispuesta a cambiar marcas por disponibilidad y por precio, pero cuando le preguntamos a las personas realmente sus comportamientos, cómo esperan comportarse después de que termine este proceso de confinamiento o que termine la pandemia, más de la mitad de las personas señalan que les gustaría o que estarían dispuestos a cambiar o la tienda que normalmente compran, o la marca, o probar nuevas cosas. Y cuando los comportamientos de intención ya están sobre un 50%, uno tiene que ir mirándolos efectivamente con mucha cautela y haciendo un seguimiento. Por otro lado, las estadísticas de Nielsen en Chile nos dicen que efectivamente el aumento de consumo de las marcas propias ha sido relevante. En definitiva, la lealtad de las marcas se está poniendo a prueba, y esto es un tremendo desafío para la industria del retail, y yo creo que vamos a tener todos que tener muy de cerca qué está pasando con estos números. En ese escenario, no todos los cambios, y todos los cambios que yo le he mencionado, no todos van a perdurar en el tiempo. Hay muchos que son circunstanciales y algunos que van a mutar. El tiempo en que muten lo desconocemos, pero lo más probable es que en aquellos que llamamos nueva normalidad, en algún estado de esa nueva normalidad, alguno de estos comportamientos no va a existir. Pero hay otros que llegaron para quedarse, ¿ya? Y el teletrabajo llegó para quedarse, y este hábito de lavarse las manos, que es tan simple, lo más probable es que llegó para quedarse, porque si ustedes escuchan, ya se están hablando, la OMS ya habla de que es posible que se generen nuevas pandemias, quizás no de la envergadura de esta, pero efectivamente esto va a ser un comportamiento que nos va a acompañar por mucho tiempo. También tenemos que tener claridad que no todos los consumidores responden de igual manera, ¿ya? Y este es un análisis que me parece interesante, efectivamente, para la industria del retail, porque se les preguntó a los consumidores cuáles eran los comportamientos que estaban dispuestos o tenían mayor predisposición y menor predisposición a realizar cuando se terminara en los próximos 12 a 18 meses. Estamos hablando de un periodo relativamente largo. Y si ustedes miran el gráfico, el comprar en una tienda está cercano al cero. Es decir,
no hay ni una predisposición negativa ni una predisposición positiva. Eso quiere decir de que la gente todavía no ha tomado la decisión, porque obviamente esta decisión va a estar muy influenciada de cuáles sean las condiciones de seguridad que se generen para ir a comprar a una tienda. La buena noticia es que en aquellos países que ya están regresando a la nueva normalidad, la gente vuelve. Ahora, no vuelve con la intensidad que estábamos acostumbrados, pero la verdad que es un comportamiento que lo vamos a ir adquiriendo de a poco. También me gustaría decir de que cuando esto se analiza por generaciones, como está acá, obviamente que observamos que aquellos comportamientos que son más riesgosos, porque en el fondo de alguna manera aún genera más riesgo de contagio, porque tenemos que en el fondo o sociabilizar o estar en espacios que son donde va a haber mucha gente o donde va a haber más riesgo, obviamente que los millennials y la generación Z están mucho más predispuestos a correr el riesgo que las otras generaciones. Y para qué decir que todo aquello que tenga que ver con compra online, con trabajar en la casa y con gastar tiempo en la casa y con sociabilizar con amigos, la verdad que son las 4 actividades que tienen una predisposición positiva. ¿Cómo construimos esta nueva normalidad? Me gustaría que primero que tuviéramos absoluta conciencia que esto es un proceso. Y si yo bien aquí lo dibujé en forma lineal, esto no va a ser lineal, porque nuestra experiencia de otros países nos dice en que efectivamente hacemos una reapertura, pero después tenemos que volver atrás. Después iniciamos un proceso de reactivación y la 4ª etapa para mí es una incógnita. No sé lo que va a venir después. Sé que no va a ser un proceso lineal, también me tendería a asegurar de que, o dar por hecho que no tengo claridad tampoco de cuál es el tiempo que se va a demorar cada una de estas etapas. Y por lo tanto, aquí la invitación es a tener un sistema, a ser muy ágiles y a ser muy flexibles, porque aquí los procesos vamos a vivirlos, vamos a avanzar y en algunos aspectos vamos a tener que retroceder. En nuestro entender, esta industria tiene 2 posibilidades que no son caminos consecutivos, ni tampoco alternativos. Para algunas personas o para algunas empresas, la verdad que hoy día la opción es iniciar un proceso de adaptación e ir viendo si realmente tienen que irse a una reinvención. Al final de la presentación voy a decir cuál es nuestra visión de lo que debiesen hacer la industria en general. Hay otros que la verdad que no tienen tiempo de adaptarse. Su situación es tan crítica que deben iniciar un proceso de reinvención inmediata. Y antes de entrar a hablar sobre lo que significa o lo que nosotros vemos que la industria debe hacer en cada uno de estos aspectos, me gustaría que contestaran una encuesta. Angie, no sé si la puedes desplegar, donde les voy a pedir que cada uno de ustedes responda cuáles son los 2 aspectos que encuentran más prioritarios o más importantes en su empresa para construir esta nueva normalidad. Unos segunditos más para que lo que falta votar lo hagan, ya están casi el 100%. Muchas gracias. Bueno, miren, esto habla de efectivamente de lo importante que ha sido el tema digital en estos tiempos. Yo creo que aquellas empresas que no estaban preparadas, la verdad que vivieron minutos difíciles,
pero también hemos logrado ver cómo empresas que no tenían nada en el mundo digital fueron capaces de adaptarse y desarrollar alguna oferta o buscar cómo, en el fondo, conectarse. Es decir, aquí tenemos que el tema de los canales digitales, el 61% piensan que es su primera prioridad, y lo segundo tiene que ver con desarrollar nuevos canales, un 25%. Es decir, el mundo de la digitalización es algo que hoy día es prioritario. Y el segundo aspecto tiene que ver con, ahí está, entre la propuesta de valor y el modelo de operaciones. Bueno, de esto vamos a hablar ahora, y me gustaría que viéramos efectivamente qué significa este proceso de adaptación. Para nosotros, adaptarse a los cambios significa abordar 5 puntos. Primero, obviamente, y coincidente con las preocupaciones de ustedes, tiene que ver con los canales digitales. Lo segundo tiene con que generar este viaje seguro y sin contacto. El tercero tiene que ver con el modelo de operaciones. El cuarto, las ofertas para nuevas necesidades. Y el último, las comunicaciones. Y vamos a ir viendo qué significa cada uno de estos. El primero, fortalezca sus canales digitales. Yo asumo que los que están aquí hoy día y que no tienen canales digitales, la verdad es que mi único consejo es que tienen que desarrollarlo ya a una velocidad del rayo, porque efectivamente hoy día ha sido un elemento súper importante para poder, en el fondo, mantener las operaciones durante todo este tiempo, y la importancia que han cobrado hace que efectivamente cualquier empresa hoy día deba desarrollar un canal digital. Mi presentación asume que lo tenemos, y en ese sentido recordemos que tenemos consumidores que han hecho un uso intensivo de estos canales. Por lo tanto, hoy día son consumidores muchísimo más exigentes de lo que eran hace 6 meses atrás, y le están exigiendo a los procesos de compra que sea mucho más expedito, que sea mucho más ágil, y por lo tanto hay ciertas funcionalidades que, si no lo tienen, hoy día se las exigimos. Y si bien las perdonamos o tuvimos tolerancia para seguir comprando, pese de que el proceso no era tan expedito durante la pandemia, a futuro esto no va a ser así. Y por lo tanto, hay funcionalidades básicas como tienen que ver con el despliegue de los productos a una velocidad que pareciera razonable, ¿ya? Los motores de búsqueda. Y hay otro elemento que es muy importante, en que la experiencia de compra sea similar en los distintos dispositivos. De que tengamos funcionalidades distintas, que tengamos vistas iguales, y por lo tanto, especialmente en un mundo donde hoy día todos los dispositivos móviles están siendo muy utilizados, necesitamos homologar las experiencias. Con respecto a la segunda parte de la frase que dice, y mayor velocidad de entrega, si hay un dolor que hemos tenido durante todo este proceso, es los tiempos de entrega, lo que llamamos la logística a la última milla, y el costo de la logística. Y esto, en el fondo, cuando uno pregunta qué es una de las cosas que en el fondo impide, hay 2 elementos que son esenciales y que pasan a ser un desafío para, en el fondo, la industria como un todo, porque esto ha sido absolutamente transversal. Desde las empresas que estaban más preparadas, se supone, para el mundo del e-commerce, hasta las menos preparadas, ha habido efectivamente un problema con respecto al tema logístico. Lo segundo que tenemos que también considerar en este fortalecimiento de nuestros canales es que debemos aprovecharlos para ofrecer servicios personalizados. Hay industrias que les ha ido muy bien, es decir, yo he hecho un seguimiento, por ejemplo, en lo que eran las empresas de indumentaria, de ropa principalmente en Argentina, y me impresionó cómo la mayoría de las marcas que son relevantes para los argentinos desarrollaron de alguna manera servicios personalizados para poder, en el fondo, ayudar o colaborar con, en el fondo, sus consumidores al proceso de compra. Esto de generar mayor personalización va a ser una tendencia a futuro, y una tendencia no que porque esté de moda, sino porque además a los retailers les conviene aumentar la personalización. Hay diversos estudios que muestran que cuando
incursionamos en la personalización, generamos mayores ingresos. Y esos mayores ingresos fluctúan entre un 20 y un 30%. Por lo tanto, sí, creo que incursionar en mejorar la personalización a través de los medios digitales va a ser un tema y un desafío que ustedes van a tener que abordar si realmente quieren mejorar sus ingresos. Ahora, hay en algunas categorías donde la personalización también se tiene que llevar a cabo porque forma parte de la promesa de la marca, ¿ah? Y en ese sentido, como que hay una obligación con el posicionamiento de la marca para hacerlo. Pero para aquellos que no están obligados, la verdad es que nuestro consejo es a iniciar este proceso porque es rentable. Hay un segundo punto de donde nos tenemos que adaptar, que la verdad, no discutan, acepten que es un dato que los clientes quieren un viaje seguro y sin contacto. Efectivamente, cuando dibujé este viaje, hay cosas que están dadas por los consumidores. Por ejemplo, la gente da por dado que las formas de pago van a ser sin contacto. Yo sé que no todos, la industria tiene ese tipo de prestaciones, pero la verdad es que es lo que la gente espera. Como también tenemos un segundo desafío que tiene que ver con que hoy día, dado el distanciamiento social, cuando la gente vaya a las tiendas, el contacto físico con los productos va a ser bastante limitado. Y al ser bastante limitado, la conexión que establece el consumidor con la oferta de ese punto se va a ver disminuida. Por lo tanto, hoy día tenemos que buscar la manera de generar conexión con otros sentidos. Y obviamente que todo lo que tenga que ver con la conexión visual va a ser muy importante. Y de ahí el desafío de reformar, de reformular, de replantearse las exhibiciones de productos. Porque no vamos a tener, o va a ser el vehículo por un buen tiempo con el cual nos vamos a poder conectar con los consumidores y hacer de que ellos tomen las decisiones de compra. Ni hablar del proceso de probarse, porque ese es un proceso que va a generar mucho estrés. En general, este viaje seguro y sin contacto, si bien es necesario para darle los elementos de seguridad a la gente para que esté dispuesta a ir a las tiendas, por otro lado, si no se lleva a cabo correctamente, va a generar más estrés. Y en ese sentido creo que los centros comerciales tienen ahí un rol que jugar, porque pueden tener una mirada más transversal para buscar tal vez puntos de entregarle seguridad al cliente, al consumidor, que sean más generales y que no tengamos que repetir tal vez tantos procesos en todos los puntos de venta. Quisiera además señalar que esto también implica replantearse algunos procesos que son de mucho contacto, por ejemplo, la devolución de productos. O sea, yo creo que hay que repensar algunos procesos para ver cómo en el fondo le damos seguridad al cliente. Esto va mucho más allá que como hoy día lo estamos en algunas tiendas, que te toman la temperatura, te entregan alcohol gel y con eso estamos listos. No, este viaje, esto significa pensar cada etapa del viaje y ver cómo le entregamos elementos de seguridad si realmente queremos que la gente asista a nuestros puntos. El tercero tiene que ver con ajustar el modelo de operaciones. Y tal vez para algunos de los que están aquí hoy día les resulte raro que les digan, oye, evalúen dónde abrir, cuando muchos de estar diciendo, lo único que quiero es que se termine la cuarentena para poder abrir mis tiendas y para regular las ventas. Y ahí me gustaría hacerles algunas consideraciones para que ustedes tengan presente en su análisis. Lo primero es que vamos a enfrentar una venta y una demanda disminuida. Y disminuida producto de la situación económica y también porque la gente tiene que sentir seguridad para movilizarse a los puntos. Lo segundo es que parte de la demanda que ustedes tenían en ciertos puntos se trasladó al mundo digital y no necesariamente va a volver. Y tercero, que no menor, es que creo que tienen que mirar la competencia de sus puntos. En estos 6 meses prácticamente la competencia cambió. Hay algunos competidores de ustedes que dejaron algunas de las categorías con las cuales
competían con su negocio. Hay otros que la abrieron, y además hoy día tenemos un escenario de plataformas o de marketplace y de alternativas de compra online que no teníamos hace 6 meses. Por lo tanto, yo creo que ustedes deben evaluar cada uno de sus puntos. Y también quisiera decir que no abrir, porque estoy absolutamente consciente de que hay lugares donde no van a poder negarse a abrir, pero también existen alternativas intermedias donde le generemos para que realmente se justifique abrir ese punto, porque abrir un punto tiene costos, ¿ya? Significa ver de qué manera complementamos tal vez las funcionalidades del punto, o directamente hay puntos que tienen un valor de ubicación física que los hacen muy atractivos para convertirse en puntos de, podrían ser tiendas oscuras, donde solo los destinamos a mejorar el servicio del canal online. Pero independiente de cuál sea la decisión, y cada una de las categorías es distinta, y cada una de las situaciones de la empresa también es distinta, pero creo que amerita evaluar dónde abrir. Lo segundo es que hay que repensarse los procesos de cara al cliente. Hay procesos que efectivamente, primero que nada, vamos a vivir una situación donde es muy probable que las tiendas tengan aforos máximos. Y por lo tanto, no podemos regresar con todos los vendedores que teníamos antes, porque si no nos vamos a consumir el aforo con los vendedores. Y esos vendedores y ese personal de venta lo tenemos que tener haciendo funciones que generen valor. Por lo tanto, todas aquellas funciones que hoy día podemos centralizar, centralicémoslo. No sé, no tiene sentido tener en la tienda marcando precios, por ejemplo, o poniéndole las etiquetas, porque todo eso podría venir centralizadamente y alivianar la carga administrativa, por decirlo de alguna manera, o de ciertos procesos que no generan valor de cara al cliente. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay algunos procesos que podríamos digitalizar. Solo para que tengan en consideración, se han hecho estudios de distintas categorías, y en la que menos, y el margen entre lo que se puede digitalizar en un proceso de devolución va entre un 50 y un 70%. Y sin embargo, seguimos viviendo procesos súper engorrosos para efectivamente hacer los procesos de devolución. También hay procesos que los clientes se llevan a cabo en las tiendas que nos generan mucho valor y sin embargo los podríamos digitalizar. En lo personal, como tengo 3 hijas, soy usuaria permanente de Zara y me llama la atención que tenga que andar buscando un vendedor para que con la maquinita me vea si está la talla o si el precio bajó o no bajó en los procesos de liquidación, cuando todo eso podría ser absolutamente digitalizado. Yo creo que aquí hay que repensarse el modelo de manera de que efectivamente lo podamos hacer más eficiente mirando al cliente y también porque tenemos una necesidad de ajustar nuestros costos. Este es un proceso donde los costos sí importan y por lo tanto tenemos que remirar. Y tanto la apertura de puntos como repensarse los procesos son de las variables más relevantes en términos de lo que es el costo de su modelo de operación. Y por último, señalar con respecto al personal, que tal vez tenemos que abrir la mente a buscar nuevas formas de cómo en el fondo dotamos a las tiendas del personal. No necesariamente. Hoy día estamos abiertos a la flexibilidad, podemos tener turnos diferidos. Hoy día hay una gama de posibilidades que tenemos que explorar para ver cómo seguimos generando un buen servicio, una buena experiencia de compra, pero efectivamente somos más eficientes y por lo tanto reducimos nuestros costos. Un cuarto elemento tiene que ver con que nos tenemos que sintonizar. Es decir, 6 meses no han pasado en vano, los consumidores le han pasado cosas y nos tenemos que adaptar a estas nuevas necesidades. Y aquí me gustaría referirme a 2 aspectos. Lo primero es que la gente anda buscando soluciones. Yo creo que el sentimiento de ansiedad, de angustia, de temor que está viviendo la gente, anda en la búsqueda que le simplifiquen la vida. Y está valorando las soluciones. Y la buena noticia para usted es que en general cuando vendemos soluciones, marginamos más. Y por lo tanto, traten de buscar soluciones en la medida de que su negocio lo permita. Lo segundo tiene que ver con efectivamente construir una oferta más asequible.
Yo sé que no todas las categorías o los negocios de ustedes tienen una oferta al respecto, pero es una manera de sintonizar con lo que va a vivir los usuarios y los consumidores en Chile, por lo menos todo este año seguro. ¿Cuánto del próximo año? No sé. Pero que estamos viviendo una crisis económica que se va a ir acrecentando y por lo tanto la gente necesita tener una alternativa para construir una oferta más asequible. Y por último me gustaría solo hacer una acotación. Muchas veces entendemos a oferta asequible con una reducción de calidad, ¿ya? Y la verdad que mi consejo, y de acuerdo es busquemos una oferta asequible, pero donde la calidad percibida se condice con el precio que estamos pagando. De estos 30 atributos que les mencioné, que en el fondo gatillan el consumo, ¿ah? El de la calidad percibida es el único atributo donde cuando tenemos un déficit es muy difícil de remontar con un exceso de otros atributos. Es decir, y por otro lado, es de los mejores, en el fondo, defensores que tenemos de nuestros propios clientes. Cuando nuestra marca está asociada a calidad percibida fuertemente, la verdad es que tenemos una buena probabilidad de tener más clientes leales, ¿ah? Y eso es muy relevante en estos tiempos donde la lealtad va a estar muy desafiada. Un quinto punto en este proceso de adaptación tiene que ver con las comunicaciones. Para nadie es una novedad que nuestro país enfrenta una crisis de confianza generalizada. Desconfiamos de las instituciones, de los políticos, de las empresas, de las marcas, de todo. Pero sin embargo, en este proceso, generar confianza va a ser un atributo diferenciador y por lo tanto debemos hacer un esfuerzo por generar la confianza. En la última encuesta, en la encuesta de mayo de CADEM, se le preguntó a las personas cuáles eran los 3 elementos más importantes en la comunicación de las marcas. Y los 3 atributos, primero es honestidad y transparencia. La invitación es exacerben lo que tenga que ver con transparencia de su oferta, de sus precios, de las condiciones comerciales, de que si efectivamente cuáles son, desde las condiciones que ustedes están dando para las devoluciones, si tienen garantía, cuáles son las condiciones de garantía, si exacerben la información, transparenten la información. El segundo aspecto tiene que ver con mostrar preocupación genuina por los clientes. De alguna manera, esto alimenta directamente la empatía, ¿ah? Y yo creo recalcar la palabra genuina, porque creo que todos mostramos preocupación por nuestros clientes, pero hay veces que esa preocupación no se nota o no se aprecia que es genuina. Y cuando esto pasa, la verdad que lo único que estamos haciendo es, a esto aumenta considerablemente la desconfianza. Y por lo tanto debemos, si vamos a demostrar o vamos a hacer una campaña o nos vamos a comunicar como que nos estamos poniendo en los zapatos de nuestros clientes y le estamos generando algún beneficio, que por favor no tenga letras chicas, porque eso lo único que va a hacer es aumentar la desconfianza. Y por último, el último elemento que tiene que ver que hoy día las personas están valorando en la comunicación, es visualizar que las marcas están aportando a la calidad de vida de los consumidores. Sé que no necesariamente todos lo podemos hacer, o algunas marcas van a tener que hacer un esfuerzo adicional por encontrar esto, pero estos son los 3 elementos que hoy día la gente encuentra más importantes que las marcas valoran, que para sus marcas, y esto lo que va a redundar es en generar más confianza, que pasa a ser un factor tremendamente valorado hoy día en el consumo, y que todas las marcas debieran de alguna manera estar pensando en su comunicación como general. En este proceso de adaptación, que si bien hemos hecho un camino para adecuarnos a las nuevas condiciones que vamos a tener, nosotros pensamos que esto no es suficiente y que hay una segunda alternativa, que es reinventarse, que no necesariamente no considera los puntos anteriores, pero es un análisis un poco más profundo y tal vez más disruptivo. Y que tiene
a lo menos 4 pasos. Hay algunos puntos que podríamos agregar, pero yo me concentré en estos 4. Primero, repensarse cuál es la red de tiendas que ustedes tienen. Lo segundo es redefinir el valor de la tienda. Tercero es la omnicanalidad. Y el cuarto tiene que ver con la propuesta de valor. El primero, el que tiene que repensarse la red de tiendas, creo que si bien le puse este nombre, esto está circunscrito a un análisis mucho más amplio, ¿ya? Porque hoy día ustedes debieran estar repensando cuál es su estrategia de distribución, cuáles son los canales de distribución que van a usar. Porque además en el mundo de los canales se han generado cambios relevantes, ¿ah? Y esos cambios relevantes están, primero que nada, estamos enfrentando mucho más marketplace, y las grandes tiendas, aparte de convertirse en marketplace, están estableciendo una dinámica de venta y de compra y de relación muy distinta, y por lo tanto eso genera un cambio no menor para la industria del retail. La segunda cosa es que hoy día tenemos, en el fondo, más canales o más venta online de todas las marcas, lo cual también hace repensar mis tiendas. Por lo tanto, el análisis, si bien es más macro, pero tenemos que, este análisis se circunscribe dentro de eso que tenemos que haber pensado previamente. Y el análisis es bastante simple, entre comillas, se ve bastante simple, pero requiere tener algún tipo de información. Porque cuando nosotros hablamos de esta rentabilidad de 4 muros, no estamos hablando de la rentabilidad del pasado, porque no tenemos ninguna seguridad que la rentabilidad que tuvimos en el pasado se va a llevar a cabo. Por lo tanto, tenemos que pensar en la rentabilidad que pensamos que vamos a tener en esos puntos en un escenario tiempo a definir. Y en esa rentabilidad de las tiendas en un futuro, ustedes tienen que considerar de que, como bien se los dije, va a haber venta que no va a volver al punto porque se trasladó al canal online. Y también tienen que considerar de alguna manera, porque eso está absolutamente claro, que cuando ustedes abren un punto, de alguna manera tienen un impacto en el canal online. Por lo tanto, cerrar también genera un impacto. Tienen que buscar la manera de cómo proyectar esta rentabilidad de las tiendas. Y por otro lado, también ustedes tienen que mirar que hay ciertos lugares o ciertas tiendas que tienen una importancia estratégica, porque son un icono de la marca, porque es un punto donde ustedes efectivamente generan un freno a su competidor, o porque por posicionamiento tienen que estar. Hay diversas razones por las cuales cada uno de ustedes considera que es estratégico ese punto, ¿ya? Aquí me voy a referir a 2 puntos porque se generan 4 cuadrantes. Obviamente que aquellos puntos donde ustedes visualizan que la rentabilidad es alta, pero la importancia estratégica es baja, tienen que seguir operándolos, como lo hacían anteriormente, obviamente con todos los cambios que hemos hablado, pero sí. Pero lo que sí creo que tienen que ir monitoreándolo con mucha frecuencia, porque la dinámica competitiva puede hacer que afecte esta rentabilidad en el mediano plazo. Por el contrario, aquellos que tienen alta rentabilidad y una importancia estratégica, solo hacerlo crecer. Háganlo crecer en toda su dimensión. Y crecer no significa hacerlo crecer en metros cuadrados, significa crecer en rentabilidad, crecer en venta, no necesariamente en metros cuadrados, a menos que hoy día los metros cuadrados sean una restricción para hacerlo crecer. Ese cada uno de ustedes sabe dónde le aprieta el zapato. Y aquellos en que no son ni estratégicos ni tienen rentabilidad, inicien el proceso de cierre. Yo sé que hay procesos de cierre que no son inmediatos porque tenemos contratos de arriendo de por medio, pero la verdad es que tomen la decisión de cerrar. Y en aquellos que son muy estratégicos pero la rentabilidad es baja, consideren repensar los formatos, porque hay ciertos formatos que les podría en el fondo generar mayor rentabilidad o generar algunos impactos positivos hacia otros canales. También está la posibilidad de complementar el formato físico con algunas prestaciones en el fondo para el mundo online. Pero la invitación es, no se queden justificando que solo es estratégico. ¿Ah? Creo que hay que repensarse la red y repensársela desde la mirada estratégica, pero también desde la mirada de la rentabilidad.
Un segundo punto es redefinir el valor de la tienda. Creo que he sido majadera en decirles que el mundo digital va a crecer, que hoy día la gente se acostumbró a comprar, y por lo tanto, si no le damos una buena razón para asistir al punto, ¿por qué yo debería ir? Si tenemos tiendas que son 100% transaccionales, la verdad que no tienen ninguna justificación a futuro. Y la invitación es a construir las tiendas en puntos de experiencia. Obviamente que estas fotos que son de una de las líneas de los puntos de venta que tiene Starbucks, que tiene 6 y que son sus tiendas experienciales, cuando tiene, para que sea una idea, esta tienda tiene 3.000 metros cuadrados. La invitación no es efectivamente aumentar los metros cuadrados y volverse loco en términos de inversión de estas tiendas, porque efectivamente las tiendas experienciales muchas veces son de inversiones más altas. Pero la invitación es a buscar cómo su cliente y el consumidor cuando asiste a la tienda realmente tiene una experiencia. Y ese es un desafío que tiene. ¿Cómo se conecta con los productos? ¿Cómo nos conectamos con otros? ¿Cómo en el fondo utilizamos todos los sentidos cuando estamos en un punto? De manera que realmente se justifique el que yo vaya a ese lugar. Para animarlos a esto, quisiera señalar cuál es Starbucks declara, y en general aquellas marcas que tienen tiendas experienciales, esta es un ejemplo, no tengo todos los números aquí, pero Starbucks, el cliente promedio de Starbucks, ¿ya?, consume 4 veces o gasta 4 veces en relación a una tienda tradicional de Starbucks. ¿Cuántas veces puede consumir un cliente de en su categoría en una tienda experiencial? No lo sé, lo desconozco, pero la apuesta es esa. Aumento mi inversión, genero una tienda experiencial, pero mi cliente en esa tienda va a consumir más. Creo que esa es la apuesta. Hoy día además la tecnología les va a ayudar a generar esa experiencia. Hay todo un mundo con respecto a la tecnología que uno puede introducir en las tiendas que va a colaborar en generar esa experiencia. El tercer punto de esta reinvención es que ya no podemos pensar en el mundo físico y en el mundo digital. Estos mundos los tenemos que integrar, porque además los valores que tienen unos versus otros son distintos. El canal digital apela efectivamente a atributos más bien funcionales. Sin embargo, el punto físico apela a atributos más bien de carácter emocional, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que hacer convivir ambos puntos. Y tenemos que unirlos, primero que nada, generando prestaciones en que nos crucemos, ¿ya?, en donde interactúa la tienda y el canal digital. La más simple de todo es que efectivamente nuestros puntos de venta, algunos de ellos, se conviertan en puntos donde entregamos lo que la gente compra en el fondo en nuestro canal digital. O en su efecto, cuando vamos a la tienda y en la tienda no está el producto, que nuestros clientes puedan realizar compras en el canal digital. Esas son maneras de cómo complementamos. Esto tiene un desafío a nivel del personal, porque obviamente lo que tenemos que convertir en nuestro personal de tienda en un personal que sea omnicanal. El desafío tiene varios aspectos. El primer aspecto en que efectivamente la gente tiene que tener tal vez ciertas competencias que hoy día no tienen para poder en el fondo transportarse de un mundo a otro. Lo segundo es que tenemos que desmistificar en que para muchos vendedores el canal online es su competidor, compite con ellos, y yo creo que ahí hay que hacer un cambio de mindset. Y lo tercero es que tenemos que buscar mecanismos de compensaciones que consideren ambas cosas. Los retailers que están más avanzados en esto ya han desarrollado sistemas de compensaciones donde unen estos dos mundos. Pero la invitación es a buscar la manera de acelerar la integración. Y el último elemento tiene que ver con ajustar la propuesta de valor. La verdad que fui suave porque puse ajustar. Algunos va a ser ajustar y otro derechamente va a ser en reinventar la propuesta de valor.
porque nuestras propuestas de valor, las que teníamos hoy día, están siendo bombardeadas por muchas variables que las van a hacer cuestionarse. Primero, que los dolores y las ganancias que están teniendo nuestros clientes cambiaron. Algunos tenemos más dolores que ganancias y hay otras marcas que van a tener más ganancias que dolores, pero nos tenemos que hacer cargo de ello. Nuestros consumidores cambiaron. Por otro lado, están surgiendo nuevos perfiles, que no tiene que ver con una mirada generacional, sino que tiene que ver con miradas más bien transversales dentro de las generaciones, producto que la gente se están empezando a notar que hay ciertas valoraciones o ciertos aspectos de valoraciones que podrían generar un cambio o la aparición de ciertos perfiles, como por ejemplo, ya estamos empezando a notar que hay un grupo que es absolutamente transversal en todas las generaciones, que está valorando el tema de la localidad, de lo local, y por lo tanto eso puede hacer de que surja un segmento que hoy día se le está llamando a los comunitarios, es decir, en el fondo favorecer aquello que está en mi radio más cercano. Como también hay otro segmento que puede ser circunstancial, que está apareciendo, que le han llamado los estabilizadores, que es aquella gente que la verdad no quiere más cambio, quiere que la vida sea absolutamente tranquila, y por lo tanto todo lo que le está pidiendo a las empresas, a las marcas con que se relaciona, tiene que ver con que le den una sensación de tranquilidad. Tenemos otra cosa que está bombardeando nuestra propuesta de valor, es que ya no podemos pensar en que la experiencia del punto, ¿ah? No, la experiencia es absolutamente omnicanal, y tenemos que hacer conversar y tenemos que hacer consistente esta experiencia. No podemos tener una experiencia A en el punto y una experiencia B en nuestro canal digital. Tenemos que hacer que conversen, y eso es un tercer elemento para volver a remirar nuestra propuesta de valor. Y lo último es que las lealtades de las marcas se están debilitando, por lo tanto tenemos que buscar elementos diferenciadores. Al final del día, lo que realmente una propuesta de valor debe lograr es que sea diferenciadora. Y tenemos suficientes elementos sobre la mesa como para decir, la verdad es que tenemos que iniciar este camino. El éxito, a nuestro juicio, de las empresas de retail depende de que generen dos grandes capacidades. Primero, una comprensión profunda del comportamiento del consumidor. Es curioso porque estamos en una etapa del desarrollo donde datos abundan. Yo creo que en cualquiera de las empresas ustedes tienen una cantidad de información con respecto a cómo son los comportamientos de sus consumidores que no tenían hace años atrás, ¿ya? Sabemos lo que compran, el ticket promedio, tenemos una gran cantidad de información, ¿ya? Pero la verdad es que no tenemos una comprensión profunda del comportamiento. Primero, porque la verdad es que tenemos mucho dato, ¿ah? Pero no tenemos información sobre las causales de los comportamientos. Y aquí la mirada es a complementar el mundo de la data con el mundo del análisis más cualitativo o más de insight de lo que está pasando con los consumidores. Y lo segundo es aprovechar lo digital. Me referí varias veces a los canales digitales, pero aquí hay un mundo con respecto a la digitalización que tiene el retail en todo sentido. Para mejorar la métrica, para mejorar la experiencia, y por lo tanto yo creo que aquí hay esas dos capacidades, las tenemos que desarrollar si queremos efectivamente ser una empresa sustentable en el largo plazo. Para finalizar, me gustaría decirles que nosotros visualizamos tres focos, ¿ah? Lo primero, el primer foco es digitalizar el negocio. Y esto tiene que ver con digitalizar no tan solo las tiendas, sino que también la operación. Esto les va a generar mayor productividad y todos los beneficios que significa la digitalización. Este es un camino, pero entre antes lo inician, mucho mejor. Porque nosotros visualizamos que los cambios del retail no van a ser más bien rápidos, y estamos en un punto de inflexión, y por lo tanto aquí hay que acelerar el tranco. Lo segundo que nosotros pensamos es que efectivamente hay que conformar una nueva propuesta de valor y que realmente sea diferenciadora.
Hay muchas empresas que declaran tener una propuesta de valor, pero cuando uno la analiza, la pregunta es, ¿y en qué se diferencia con la de al lado? Y la verdad que tenemos pocos elementos diferenciadores. Entonces hay que tener una mirada de buscar efectivamente la diferenciación. Y lo tercer punto que para nosotros es esencial es que efectivamente desarrollen la experiencia del usuario, pero en un ambiente absolutamente de omnicanalidad. Si tuviéramos que darles un consejo de dónde focalizar su accionar en los próximos meses, estaría en estos tres puntos. Ahora, obviamente que la dimensión y la profundidad de lo que tengan que hacer está dada por cuál es la situación que ustedes están viviendo en el mundo hoy día en su negocio, y que puede ser de que la verdad que tengamos que adaptar ciertos aspectos o derechamente nos tengamos que reinventar. Ahora, más tarde o más temprano, en general, todos los negocios del retail se van a tener que reinventar porque efectivamente este escenario y el mercado está cambiando, no tan solo está cambiando hoy día, sino que ya venía cambiando y va a seguir cambiando, y tal vez a una velocidad que no nos imaginamos. Muchas gracias por acompañarme y ahora respondo las preguntas que tengan. Bien. Tenemos las siguientes consultas enviadas a través del chat. Si quiere, puede terminar de compartir su presentación, señora Carolina, para que no se vea ahí. Ok. Bien, la primera que tenemos dice, Carolina, ¿podrías hacer una breve descripción de qué significa adaptarse y qué significa reinventar? Al tiro, déjenme... Wait. Estoy compartiendo todavía, voy a dejar de compartir. Nos vemos las caras. No quiere dejar de compartir esto. Bueno, no importa. Aquí está. Aquí estamos. Para nosotros adaptarse significa que en el fondo vamos a considerar los principales cambios que ya existen y los vamos a ayornar, nos vamos a poner a tono con algunos de los cambios que vimos durante la pandemia para poder en el fondo enfrentar esta nueva etapa. Reinventarse significa que estamos cambiando los componentes de nuestro modelo de negocio. De alguna manera lo que estamos haciendo es repensar cómo va a ser nuestro negocio, y aquí yo dejé precisamente 4 puntos o 3 puntos que tienen que ver con algunos de los componentes del modelo de negocio. Y por lo tanto, el juego competitivo al cual ustedes van a querer enfrentarse con esta reinvención puede ser distinto. Eso es para mí la diferencia. La diferencia es un problema de profundidad y de mirada también de largo plazo. La adaptación lo más probable es que sea un proceso más de corto plazo y la reinvención sea con una mirada de mucho más largo plazo. Tenemos también otra pregunta que dice, ¿qué tan aplicables serían estas medidas que usted sugiere para un pequeño retailer que a lo mejor tiene 2 a 3 tiendas solamente? La verdad que la mayoría de las sugerencias son las mismas, porque, a ver, el tener un canal digital va a depender, primero que nada, yo creo que una de las cosas que no dije durante la presentación, pero todo el tema digital es un tema que le aplica a cualquier punto. De hecho, hoy día estamos viendo que emprendedores que ni siquiera tienen un punto han desarrollado los canales digitales. Segundo, el viaje seguro aplica para todo el mundo, porque eso va a ser una condición de apertura prácticamente. Entonces, yo diría que en general todos los elementos que están ahí son relevantes para todos. Obviamente que la profundidad uno va a depender del tamaño del negocio, pero en general yo diría que son todos relevantes, e incluso algunos de ellos van a ser mucho más favorables para una empresa de menor tamaño que una empresa de gran tamaño, porque puede adaptarse más rápidamente, porque hoy día lo que está pasando les va a permitir acceder a un mercado que no tenían, y por lo tanto creo que son absolutamente aplicables. Obviamente que hay un problema de dimensión en las medidas que se haga y en la forma que se haga. Yo creo que aquí tal vez lo más relevante tiene que ver con la forma que se haga, que tiene que ver con la
el plan de implementación con que llevamos a cabo este tipo de cosas. No te escucho. Ahora sí, me automuteé. Hay otra consulta que dice, Carolina indicó que hay empresas que ya tienen modelos de retribución en un ambiente omnicanal. ¿Tiene ejemplos concretos y con qué detalle que pueda compartir? Sí, que me manden los datos y yo los comparto. Perfecto. Eso es lo que tenemos a través de nuestro chat de consultas. No sé si alguien más quiere agregar algo. ¿O ya estamos? Bueno, solo, ¿cuál es su opinión respecto al modelo de negocio de los centros comerciales y todos los cambios? ¡Ay, qué buena pregunta! La leemos completa porque no sé si el resto la leyó. Sí, léela. ¿Cuál es su opinión referente al modelo de negocio de los centros comerciales y todos los cambios del retail, teniendo en cuenta que cada vez las tiendas dejan de ser dependientes de estos espacios, ya que pueden o no arrendar un punto? A ver, yo creo que los centros comerciales están siendo tremendamente desafiados porque las condiciones primero de sus locatarios han cambiado y también cambiaron dramáticamente las condiciones de los consumidores. Y por lo tanto van a tener que repensar su propuesta de valor considerablemente en un entorno donde durante mucho tiempo parte de su oferta de valor era el flujo que eran capaces de llevarle a los puntos. ¿Ah? Pero hoy día hay manera, ese flujo va a estar absolutamente limitado. Primero, y segundo, porque van a haber otras maneras de generar flujo. Creo que hay un desafío, siguen teniendo valor, pero van a tener que tal vez apuntar a otros elementos que nos fueron resaltados en su propuesta de valor hacia los locatarios y hacia los consumidores. Por lo tanto, van a tener que repensar su propuesta de valor. Y por otro lado, creo que en este proceso, los centros comerciales, este proceso de la nueva normalidad, y creo que es una tremenda oportunidad para que los centros comerciales hagan un trabajo colaborativo con sus locatarios para que puedan desarrollar una experiencia de compra al final del día que sea segura. Porque una cosa es que cada tienda desarrolle un viaje seguro, pero aquí lo que tenemos que pensar es que efectivamente tengamos una experiencia de compra para que en el menor tiempo posible volvamos a retomar el flujo que se necesita para generar las ventas que requieren los puntos. Ahora, hay centros comerciales también, por último que me gustaría decir, hay centros comerciales que han sido mucho más agresivos en su propuesta de valor, generando otro tipo de beneficios hacia los consumidores que creo que tienen un punto donde afianzar, que tiene que ver con la sociabilización, que hace que yo vaya a un mall no tan solo porque tengo que comprar. Y ahí puede haber un espacio donde podemos captar más rápidamente a los consumidores. Pero es un bonito desafío. Como conclusiones de algunos participantes, tenemos algunas opiniones. Muy importante personalizar los servicios y productos. Otra persona dice totalmente de acuerdo, apoyar a los proveedores locales.